Muy buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por su presencia. Vamos a comenzar ya en un momento. En primer lugar, pues agradecemos a las personas, a los reporteros, a los miembros de los medios de comunicación, para los que fue pensado en principio esta charla, este encuentro sobre la visita del Papa Francisco a nuestro país. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, y también a todas las personas cercanas al instituto que también nos hacen favor de acompañar. La idea de este encuentro es platicar un poco sobre cuál es el México que encuentra el Papa Francisco desde un punto de vista de lo social, de lo eclesiástico, también desde el punto de vista, digamos, en general de la sociedad mexicana, pero desde la esperanza. Es decir, aquí en el IMDOSOC pensamos que es muy importante verlo desde un punto de vista esperanzador. ¿Qué es lo que va a encontrar el Papa? ¿Qué es lo que va a ofrecer nuestro país? Y también, por supuesto, qué es lo que podemos esperar de la visita de su santidad a nuestro país. Entonces les presento a las personas que nos van a exponer estos temas. Es un encuentro breve, simplemente nos compartirán, después habrá un muy pequeño espacio para algunas dudas, algunas preguntas, y será todo. La idea es que bueno, tengan algo de información sobre este acontecimiento. Les presento en primer lugar a la doctora María Luisa Aspe Armela. Ella es doctora en Historia, académica de tiempo completo y profesora titular e investigadora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Es especialista en Historia Contemporánea y del Catolicismo Mexicano, particularmente de la acción social y política de los laicos. También es miembro del Consejo Técnico de Posgrado de Historia en la misma universidad. Ella fue presidenta y directora del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, donde nos encontramos en este momento, y después nos compartirá el padre Luis Javier Rubio Guerrero. Él es sacerdote dominico, licenciado en Teología, con especialidad en Moral de la Universidad Pontificia de México, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Realidades Latinoamericanas y Pensamiento Cristiano por la Universidad Autónoma Artes y Ciencias de Chile. Se ha desarrollado como presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, profesor de Teología en la Universidad Pontificia de México y coordinador del área de Teología Moral, regente de estudios institucionales de los dominicos en México, rector del Instituto de Formación Intercongregacional de México, miembro del Consejo Directivo del IMDOSOC, profesor y conferencista invitado en diferentes universidades, autor de diversos artículos en revistas especializadas de teología y de divulgación. Entonces, pues les agradecemos mucho, por supuesto, también a ellos su disposición para acompañarnos en este día, y pues doy la palabra a la doctora María Luisa Aspe Armela. Muchas gracias. Bueno, pues más que hacer un análisis pormenorizado de la realidad, yo quisiera un poquito contextualizar para que después ya entre más en materia el padre Luis Javier Rubio, de los retos que nos presenta la visita del Papa de acuerdo a la realidad mexicana en estos momentos. Si revisamos la prensa de las últimas semanas, pues pareciera que el Papa Francisco solo viene a jalar orejas, ¿no?, a la Iglesia institucional y a resolver los problemas de todo tipo que tenemos en el país. Entonces, un poquito lo que quisiera es contextualizar, como les digo, y los retos importantes, que seguramente el Papa Francisco se encuentra bien informado de la realidad de nuestro país, los tocará. Y el primer reto que se le presenta a la Iglesia en este sentido es de veras centrarle al reto de la desigualdad y la pobreza. Esto sería uno importante.
es decir, la atención a los pobres, las periferias existenciales, que es un tema recurrente en el Papa Francisco, y que sigue pues estos diversos rostros de los pobres que nos interpelan y que ya está presente en los documentos de la Iglesia, fundamentalmente desde Aparecida, ¿no? Y recordar pues que el país cuenta, y estamos hablando de cifras oficiales, de 63 millones de personas con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Y esto representa, siendo conservadores, pues más de la mitad de la población, o sea, el 53% de la población, 3 millones más que hace 2 años. A últimas semanas, en lo que se ha puesto el énfasis, pues es en plantear que desde la perspectiva económica, el 2016 se espera complicado en materia económica por 6 razones, ¿no? La primera, por los ingresos petroleros, que vienen el precio del petróleo que va de bajada, y los ingresos petroleros, pues de alguna manera esto va a generar una pérdida del presupuesto, y lo que nos importa a nosotros como Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana es mayor desigualdad, ¿no? Hablan también de la reducción del gasto y el gasto que puede resentir el impacto sobre la deuda. ¿Esto qué nos dice a nosotros, más allá de las cifras económicas? Que esto genera mayor desigualdad y pobreza, y que es una de las lecturas importantes a la que seguramente pues tendrá una palabra el Papa Francisco. Un segundo punto tiene que ver con la violencia. Sabemos muy bien que en los últimos años han habido obispos que han tenido pues no solo un acompañamiento cercano con su pueblo en regiones donde la violencia es el pan de cada día, pero que además pues han dicho una palabra profética al respecto. Sin embargo, habría que decir que pues se requiere de una palabra generalizada de la Iglesia, del episcopado, de los laicos, de las organizaciones eclesiales, ¿no? Que junto con organizaciones sociales, y me atrevo a decir, como de hecho pasa con otras iglesias, puedan dar una palabra de esperanza sobre esta situación y acompañar, tocar estas realidades, ¿no? Algo que se ha dicho mucho aquí en IMDOSOC es, y que responde también a lo que nos dice el Papa Francisco, es un mayor arrojo de la Iglesia en tocar las realidades y sobre todo tocar las personas, ¿no? Recordamos aquí la encuesta que sacó el IMDOSOC en 2013, la encuesta Creer en México, donde se reconoce que lo más apreciado de la labor de la Iglesia es su actividad social. Y me preocupa un poco que la nota de las últimas semanas desdibuja esto, ¿no? Es decir, la Iglesia está realizando una labor social, una actividad importante, y que esto hay que resaltarlo, ¿no? Un reto importante, y que seguramente el Papa Francisco tocará, es el reto de la cercanía de los pastores con su pueblo. Y en este sentido, también de acuerdo con la encuesta Creer en México, ¿no? Tenemos que hay una religiosidad importante en el país, y que pues la Iglesia no necesita de la protección que le dé el Estado para vivir esta, pero que lo que sí necesita es de una postura más crítica, profética, de la Iglesia y de sus pastores en relación pues al anuncio, pero a la denuncia de las situaciones de desigualdad y de pobreza que se dan en nuestro país y que es creciente. Hay que recordar, nada más como contexto a lo que digo, que la Iglesia Católica es la institución que ocupa el tercer lugar en confianza en el país, y ese es un capital social importante, ¿no? Que hay que poner a trabajar. Bueno, y en esto que les digo de la cercanía de los pastores a su pueblo, recordar también lo planteado por la encuesta Creer en México,
que buena parte de los feligreses no conocen a su obispo ni a qué diócesis pertenece. Entonces esto nos plantea pues sí un reto del tamaño, pero también un reto pastoral importante en sentido, ¿no? O sea, es necesario traducir el caudal de capital social que tiene la Iglesia, de credibilidad, lo que se llama confianza en la Iglesia, en capital social de confianza interpersonal. O sea, que los fieles puedan creer en sus pastores y sentirse cercanos a ellos, ¿no? También lo que se necesita aquí es pues una necesidad de datos sobre el desempeño de la Iglesia, ¿no? Y en este sentido, pues lo que necesitamos son datos más confiables en el ámbito civil. Y eso pues lo necesitamos fuerte en estos momentos. Bueno, uno de los retos importantes, y que seguramente, bueno, ha estado en la prensa, pero seguramente saldrá en la visita del Papa Francisco, tiene que ver con la participación de la mujer en la Iglesia. Este es un reto y un clamor de hace mucho tiempo, y aquí hablar de la mujer en general, pero también de algunas mujeres que han sido olvidadas y que son la mejor cara de la Iglesia en México, que son las religiosas. Creo que todos tenemos una experiencia al respecto de decir, bueno, las religiosas generan confianza, las religiosas son solidarias, trabajan con el pueblo, están trabajando en las problemáticas reales de migración, de pobreza, de exclusión, de jóvenes, de prostitución, es decir, están en esto, ¿no? Pero para que se reconozca la participación de la mujer en la Iglesia y que se reconozca también que son o que somos las mujeres o debiéramos ser las mujeres garantes de la transmisión de la fe, garantes de la transmisión generacional de la fe, ¿no? Y también pues participar en la promoción de la mujer para que cumplamos mejor nuestra misión. Les recuerdo lo que decía la encuesta Creer en México, que las religiosas destacan en la identificación con valores como respeto a los derechos humanos y la solidaridad. Entonces ahí hay una carta importante que los presbíteros, los obispos, los laicos, pues tenemos que reconocer, ¿no? Bueno, y aprovechar su ejemplo para fortalecer la construcción de identidad y sentido de pertenencia a la Iglesia. Un quinto reto importante y que habla de las necesidades en esta realidad compleja que estamos viviendo en México tiene que ver con la participación de la jerarquía en la construcción de paz y de reconciliación. Es decir, en este año de la misericordia, y si ya vieron el video, este primer video del mes de enero del Papa, a lo que estamos invitados es a la construcción de paz, ¿no? Puentes para la reconciliación que son un imperativo frente a la problemática que estamos viviendo. Impulsar una iniciativa conjunta de construcción de paz y de atención a las víctimas de violencia en el país. Otro de los temas de los que se ha hablado mucho en esta fecha es una postura ante pederastia y abusos sexuales. Hay que decir que el IMDOSOC no es que le saque al parche del tema, sino que nosotros nos centramos pues en lo que es el tema de la justicia, el tema de lo social. No lo negamos, es importante, ¿no? Pero lo que sí se espera pues es que el Papa pues dirá una palabra sobre esto, ¿no? Hay un reto fundamental
que se ha hablado poco de esto en los medios, que tiene que ver con la formación de los laicos y las laicas a la altura de los signos de los tiempos. Y este es un rezago importante de las últimas décadas, es decir, la formación en la fe de los laicos es escasa, es deficiente y no corresponde a la altura de los tiempos, ¿no? No existe una profunda identidad laical y, lo más importante, no hay conciencia clara de las implicaciones sociales de la fe. Esto es uno de los retos más importantes y que el Papa Francisco pues nos recuerda continuamente, ¿no? Es decir, no puede haber una verdadera fe si no tiene implicaciones sociales, ¿no? Citando de nueva cuenta a la encuesta Creer en México, pues queda muy claro que esta valoración que se hace de la Iglesia en lo social, pues es lo que se tiene que plantear, ¿no? Bueno, el 37%, nada más para tener una fotografía de lo que somos los laicos en este país, el 37% de los mexicanos confesos católicos no ha ido a clases de catecismo, ¿no? Lo que se nos nota por las posturas que luego por ahí nos salen, ¿no? De quienes creen en Dios, la mitad no lee la Biblia, el 47% se dicen católicos pero no asisten a la iglesia, ¿no? Y los que sí creen en Dios son el 90%, ¿no? Entonces, en este sentido, el que 90% digan que creen en Dios es una oportunidad, pero lo que falta entender es que lo social es parte constitutiva de la fe. Recuerdo otra cifra que ya la hemos planteado en otros momentos, pero otra cifra de la encuesta que dice que solo 5% de los católicos mexicanos están involucrados en el presente en alguna acción social. Y con acción social no me refiero a que pertenezcan a una organización registrada ante notario, sino que participes como vecinos en tu colonia, o que ayudes en la parroquia, o que estés participando como padre comprometido en la escuela de tus hijos, en fin. ¿Y eso qué quiere decir? Que solo el 5% de los católicos nos preocupe, estemos involucrados en esto, que para el 95% restante, el compromiso social no es constitutivo de su fe. O sea, esto quiere decir que seguimos viviendo una fe cultural, una fe de tradición, pero no una fe basada, sustentada en el Evangelio, ¿no? Es decir, que conservamos todavía resabios históricos de una identidad forjada en la confrontación con el Estado, donde se hacía presente con las prácticas, ¿no? Con la tradición, pero no más allá. O sea, somos todavía laicos cultuales, devocionales, y en términos generales, que es otra preocupación, el Papa Francisco nos los recuerda mucho, laicos clericalizados. Como se dice medio en serio, medio en broma, ¿no? Laicos de sacristía, pero no laicos que estamos empeñados en hacer un mundo mejor. Uno de los retos fundamentales que tenemos en el país con una situación verdaderamente crítica tiene que ver con la educación y consecuentemente con los jóvenes, es decir, los jóvenes que no tienen acceso al estudio, que no trabajan, los famosos ninis, pero que además tienen una situación de desamparo importante, ¿no? Y en este sentido, lo que estamos viendo a últimas fechas y que se ha dado en llamar el factor Francisco, ¿no? Es que algunos jóvenes se acercan a la fe a través del trabajo social solidario. Aquí en Indosoc poníamos en común una experiencia de muchos de los que hemos sido maestros, que ya tenemos más de 40, bastantes, más de 40, ¿verdad? Que decíamos que nuestras generaciones de jóvenes, de una fe tradicional, familiar, social, era casi en automático que pasábamos a participar socialmente en alguna iniciativa social. Pero en este nuevo contexto,
eso ya no es garantía de nada. Entonces, lo que sí hemos visto es que de un compromiso social, de un acercamiento a la realidad social, de tocar estas realidades, de tocar, de oler a las personas, ¿no?, de estar con ellas, puede llegar un compromiso de fe, pero por lo menos lo que sí llegará es una vivencia más humana, ¿no?, que se puede concretar en más cristiana o no, eso es otra cosa, pero lo importante es que sea pues unas vidas más dignas de ser vividas y compartidas, ¿no? Un punto por lo que luego fuera de la iglesia se nos critica y con razón, y que es un reto importante, el Papa Francisco lo ha dicho de muchas maneras, es el reto de una nueva narrativa, es decir, el reto de plantear esta esperanza que nos mueve a los cristianos de otra manera, ¿no? Y este dicho, también este chiste que dice, bueno, pues los católicos, ¿no?, lo que se nos pide, todo lo que nos gusta es pecado o engorda, ¿no? Bueno, pues en este sentido, ¿no?, una narrativa que no sea en sentido negativo todo lo que te resta la fe, sino todo lo que te aporta la fe. Y una narrativa que tenga que ver con diálogo, que tenga que ver con dejar fuera los anatemas, el no, el no, el no, y una narrativa que corresponda a una realidad más horizontal, ¿no? Es una oportunidad para que la Iglesia pueda salir a la esfera pública, que pueda inspirar cristianamente a la sociedad. Y cuando hablo de inspirar cristianamente en la sociedad, no se trata de hacer proselitismo y dar clases de catecismo en la escuela pública, nadie está hablando de eso, sino que el testimonio, al que hace referencia el Papa Francisco, ¿no?, pues pueda ser un mejor México, donde se vivan los valores cristianos, pero en el sentido de los valores auténticos humanos, ¿no? Y ya voy cerrando con un punto que es muy importante, es decir, formular una auténtica cultura de la vida. ¿Y a qué me refiero con una cultura de la vida? Que no se restrinja, como se tiene pensado que lo ha hecho la Iglesia Católica a lo largo de su historia, con la defensa del no nacido, que indiscutiblemente, estamos de acuerdo con eso, sino que sea una cultura de la vida que acompañe hasta la muerte, ¿no?, de una vida digna y una vida esperanzada a los mexicanos. Y esto es importante también, una reformulación, un cambio de cultura, un cambio de vivencia que se pueda dar ahí. Y terminar con esto que ahora que estamos en el año de la misericordia, pues el reto de reforzar y acompañar a muchos jóvenes, a personas en situación irregular, a personas en situación de vulnerabilidad, ¿no?, desde la misericordia, es decir, lo que demuestra de una iglesia samaritana, una iglesia que se preocupa por las personas y no solo que se obsesiona con la doctrina, ¿no? Esto es lo que nos compete en Indosoc, y esto comentábamos hace un rato que quisiéramos, no somos el club de los optimistas, ¿verdad?, pero somos cristianos, de poder decir, sí, estamos mal, tenemos enormes problemas en este país, pero desde la esperanza podemos trabajar para ir resolviéndolos, y para eso, pues bueno, será, yo no sé si el Papa Francisco venga a jalar orejas, pero lo que sí, sin duda va a hacer, es venir para darnos pues un empujón de esperanza para seguir actuando como iglesia y hacer lo que hemos dejado de hacer. Pues yo hasta aquí es lo que podría decir para contextualizar. A partir de lo que ya mencionó la doctora Aspe, me propongo ahora expresar brevemente lo que este Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana espera de la visita del Papa Francisco a nuestra tierra.
y ofrecer así unas consideraciones en dónde o por dónde, como decimos en México, deberíamos poner atención a sus gestos y a sus palabras, porque el Papa Francisco no solamente comunica con palabras, sino también comunica con acciones y con gestos. Y esto para no quedarnos solo en lo anecdótico, en que si se puso sombrero de charro, o que si siempre tomó el tequila y todas estas cosas, sino que realmente su presencia pueda ser realmente una motivación para que como creyentes y ciudadanos nos comprometamos con la construcción de la fraternidad, la justicia y la paz que nuestro país, ustedes bien saben, tanto necesita. Para realizar esta presentación he considerado 4 fuentes. 1, lo dicho por la Conferencia del Episcopado Mexicano y el Nuncio Apostólico referente a la visita del Papa. Esto me parece pues que es obvio, son personas que están cerca, que han estado organizando la visita del Papa y pueden decirnos pues a qué viene el Papa. En segundo lugar, las declaraciones sobre la inauguración del jubileo o año de la misericordia proclamado por Francisco. Es decir, este es el contexto en el que nos estamos moviendo hoy en la Iglesia, en el año, en el jubileo de la misericordia, como ya bien señalaba la doctora Aspe. En tercer lugar, también he tomado en cuenta lo dicho en otras visitas y en los documentos que ha presentado el Papa a lo largo de su pontificado. Y finalmente, en cuarto lugar, he tomado en cuenta pues lo que el Papa desea hacer durante la visita, es decir, los lugares a los cuales se va a acercar. Entonces, estos son los 4 aspectos que he tomado para poder presentar esta breve comunicación que tiene como título ¿Qué podemos esperar de la visita del Papa? Así, lo primero que podemos esperar es que, tal como afirmó la Conferencia del Episcopado Mexicano el día 10 de enero, la visita del Papa será una oportunidad para los fieles católicos de vivir un encuentro con Cristo, a quien Francisco anuncia, y así confirmarse en la fe, alentarse en la esperanza, y aquí está lo que yo destacaría desde el INDOSOC: crecer en el amor misericordioso al prójimo y entonces actuar en consecuencia. Pero también decían los obispos, será una oportunidad para todos, creyentes y no creyentes, de reflexionar en aquellos valores universales que brotan del Evangelio y que son indispensables para una vida auténticamente humana y un desarrollo digno y en paz. Eso sería el primer punto. En cuanto a las declaraciones del nuncio apostólico, Christopher Pierre, sobre la presencia del Papa, los mexicanos podemos esperar una visita pastoral, dice el nuncio, no política, pero sí, claro que sí, con incidencia en la política. Así lo dijo el propio nuncio. Toda visita tiene una cuestión política. Es decir, debemos esperar en los gestos y en las palabras del Papa ánimo para ayudarnos a redescubrir los valores de nuestra fe, es decir, la justicia, la verdad, la fraternidad. Y es que si bien el Papa, como jefa de la Iglesia Católica, no tiene la pretensión de venir a resolver los problemas de México, que como todo país, decía el nuncio, tiene sus riquezas y bellezas, pero también sus problemas, sí viene a invitarnos a todos los católicos de este país y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que residimos en México, a que asumamos nuestra responsabilidad para solucionar los problemas que se nos presentan. Por eso, el mismo nuncio aclaró, el Papa no viene a decirnos hay que hacer esto o hay que hacer lo otro para que los problemas se resuelvan, pero sí viene a decirnos que ser cristiano es asumir un compromiso con la construcción del reino de Dios
en el lugar donde vivimos. Sobre lo que podemos esperar de esta visita en el año de la misericordia, lo podemos colegir del documento Misericordia Vultus, con el cual convocó el Papa al Jubileo de la Misericordia. En él afirmó que Jesucristo es la misericordia de Dios, pero también dejó claro que la misericordia no es solo el obrar del Padre en el Hijo, sino que ella se convierte en el criterio de actuación de todo cristiano, y es el criterio de confirmación para saber quiénes son realmente hijos de Dios. Por eso en el citado documento, el Papa externó: estamos llamados a vivir la misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado misericordia por medio de Jesucristo, que es amor. Un amor que se dona, se ofrece gratuitamente y que se explicita, señala más adelante, en las relaciones que establece con las personas que se le acercan, sobre todo con los pecadores, con los pobres, con los excluidos, con los enfermos, con los sufrientes. En todas esas acciones y relaciones está presente el distintivo de la misericordia. En Jesús todo habla de misericordia, nada en él es falto de compasión, y por tanto eso también lo veremos en la visita del Papa. Por eso seguramente nos daremos cuenta, como ha sucedido en otras visitas, que el Papa abrace con amor paterno a los niños, lave los pies a los leprosos, llore conmovido ante el testimonio de quienes han sido maltratados en su dignidad, visite a los pobres y sobre todo aliente nuestra esperanza en todos los que sufren. Y esto, permítanme decirlo, no es parte de un show mediático. Los actos del Papa son parte de su labor pastoral, de su misión de testigo del poder salvífico del Evangelio que él predica como misionero de misericordia. En efecto, Dios envió a Cristo al mundo no para condenarlo, dice el Papa, sino para que se salve, y Jesús aceptó ese proyecto. Y ahora nos pide que también nosotros lo aceptemos. En ese contexto es que también podemos esperar del Papa la invitación contundente, como hizo en el documento Misericordia Vultus, para realizar todos los mexicanos la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. Así no sería extraño que el Papa se condoliera por las situaciones de precariedad y de marginación de muchos de nuestros connacionales y lanzara una llamada de atención para todos aquellos que tienen el poder de cambiar esta situación. No sería, por tanto, difícil oír palabras semejantes a estas: cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz, porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. En este jubileo, la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviar con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. Estas palabras que dijo el Papa, creo que nos las va a volver a repetir aquí en México. ¿Para qué? Para que abramos nuestros ojos, para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privadas de la dignidad, y que nos sintamos provocados a escuchar su grito de auxilio, y también para abogar y trabajar en favor de la dignidad de todos ellos. Decía el Papa, que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo. Entonces seguramente por aquí también nos hablará el Papa. En cuanto a las visitas que ha realizado durante su pontificado, podemos esperar que, tal como lo ha mostrado en otros países, esté enterado perfectamente de la situación del lugar que visita y que se haga solidario con los que más sufren. En este contexto político, cultural y económico, pues el Papa seguramente estará enterado
de lo que sucede en nuestro país. Recordemos que el Papa Francisco es sensible a la situación en la cual se encuentra. Por eso se ha comprometido en favor de la paz y de la reconciliación en los lugares del mundo donde impera la inseguridad. Ha hecho oír su voz frecuentemente en favor de la paz en Siria. Convocó a los presidentes de Israel y de la comunidad palestina para una jornada de oración. Colaboró de una manera muy eficaz para el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Se ha reunido con líderes de diferentes credos religiosos, mostrando su apertura para el respeto en la diversidad, invitando siempre al trabajo en conjunto. Por otra parte, ustedes recordarán, en Estados Unidos alzó la voz pidiendo el respeto a la dignidad de los migrantes. Recordemos su histórica intervención ante el Congreso de ese país, donde por medio de un lenguaje sencillo y claro, fuerte, alertó sobre la tentación de caer en el modelo del descarte. Pues al hablar de los migrantes y refugiados explicó: cuidémonos de una tentación contemporánea, descartar todo lo que moleste. Recordemos la regla de oro: hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Eso se los dijo en el Congreso y recibió un aplauso sonoro por parte de todos los que estaban allí. Así, sus intervenciones anteriores nos dejan saber que, como en África, abogará ante los presentes por el cuidado del medio ambiente, para que sus efectos no lastimen a los que menos tienen, pues ellos son, como decía el Papa, los más afectados por el cambio climático. O en el viaje a Latinoamérica, donde denunció los abusos sociales y manifestó su admiración por el pueblo latinoamericano y su capacidad para salir adelante frente al sufrimiento y a la adversidad. Por eso no deberá ser sorpresa que en nuestro México exprese con palabras, gestos y acciones las necesidades de fortalecer nuestro sistema de justicia, la construcción de un Estado de Derecho más sólido, de la responsabilidad con la construcción del país, con el respeto de los derechos humanos, con la disminución de la brecha entre ricos y pobres y sobre el combate a la violencia y tantos otros temas que como mexicanos nos aquejan. Pero también seguramente oiremos al Papa expresarse a favor de la solidaridad que muestra el pueblo mexicano ante las situaciones de desgracia y la fe que mueve a gran parte de los habitantes de este país para vivir con esperanza en un futuro mejor. Ahora bien, teniendo en cuenta los documentos que ha escrito el Papa, permítanme referirme solamente a Dios, al Evangelii Gaudium y al Laudato Si. Estos dos documentos nos sugieren que Francisco también abordará los temas de la alegría que produce el anuncio del Evangelio, por lo cual alentará a la Iglesia Católica de México a ser cada día más una iglesia de puertas abiertas, en salida, a transmitir esperanza, no solo a los que se reúnen cada domingo a vivir la Eucaristía, sino también a todos aquellos que por diversos motivos se han alejado de ella. Seguramente hablará no solo a la jerarquía, sino a todo el pueblo de Dios, para que su fe se haga realidad en el compromiso concreto de la implantación de la justicia en nuestro país. Y en referencia a la encíclica Laudato Si, podemos esperar que el Papa aliente el trabajo de todos aquellos ciudadanos y grupos que se preocupan por el cuidado del medio ambiente y porque el desarrollo que se realiza en nuestro país sea sustentable, empezando por el cuidado de la persona humana, la cual está en el primerísimo lugar de la atención del Papa y de la Iglesia. Por otra parte, esperamos también con mucha confianza que, tomando en cuenta los lugares que visitará el sucesor de Pedro en la Ciudad de México, Catedral, Zócalo y la Basílica de Guadalupe, y al interior de la República, Ecatepec, Morelia, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla y Ciudad Juárez, el Papa toque temas tan importantes para nuestro país como son la migración, los pueblos originarios, la familia, la violencia, la desigualdad social, la violencia de género y otros, y que de cada uno presente la visión que como mensajero del Evangelio y pastor de la Iglesia Católica tiene sobre ellos, para que apelando a la caridad, a la justicia, a la solidaridad
y a la misericordia, valores universales que ha predicado insistentemente, todos los mexicanos, autoridades y ciudadanos, alcancemos los acuerdos necesarios para erradicar todas aquellas situaciones que lastiman la dignidad de todos nuestros hermanos, especialmente de los más débiles. No de una manera mágica, sino con un esfuerzo constante y honesto de parte de todos, creyentes y no creyentes. Finalmente, como hombre de fe, estamos seguros que pedirá la ayuda de Dios y la intercesión de la Virgen de Guadalupe, a la cual en diversas ocasiones ha encomendado su pontificado, para que contemos con su ayuda y protección. Por eso, la relevancia de esos minutos de silencio e intimidad que ha pedido el Papa a los organizadores para hacer oración frente a la imagen de la Virgen impresa en el ayate de Juan Diego. En fin, son muchas y variadas nuestras expectativas de la visita del Papa Francisco a nuestra nación. Esperamos, como mexicanos y como miembros de este instituto, que sobre todo pueda fortalecer nuestra esperanza en un futuro mejor para nuestro país y todos los que habitamos en él, siendo mensajero de justicia, de misericordia y de esperanza. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por las palabras que nos han dirigido. Sin duda, para nosotros como Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana es muy importante el trabajo que hemos realizado, digamos, en coordinación con los medios de comunicación. Este es el tercer evento que tenemos con ustedes. A algunos les ha tocado en otra ocasión que nos encontremos, y justamente nuestra idea es que más allá de la anécdota, más allá de lo que en algún momento en algunas otras visitas de papas nos hemos quedado, es decir, como decía ya Fray Luis Javier, en el sombrero de charro, en el tequila, en la cantidad de gente que está al paso de donde irá el papamóvil, de la cantidad de personas que acudieron a su encuentro en alguna misa. Mucho más allá de eso, el Papa tiene un mensaje muy concreto, principalmente en lo social, un mensaje de compromiso, un mensaje de llamado a la acción, un mensaje que no podemos dejar pasar, y que en ese sentido lo que nosotros hemos hecho es exhortarles a ustedes como medios de comunicación que están ahí en la primera línea, que están siempre al pendiente, que están viendo los mensajes, que están trabajando pues larguísimas horas. Nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar en alguna ocasión en algún medio y sabemos, bueno, lo difícil que es, lo complicado que es obtener la información, lo complicado que a veces es trasladarnos, etcétera, pero que traten de comunicar también este mensaje profundo que trae el Papa Francisco a nuestro país, ¿no? Este mensaje de esperanza, pero este mensaje de acción, de que nosotros, creyentes y no creyentes, tenemos una responsabilidad con nuestro país, una responsabilidad con nuestros hermanos, y que podemos ser mejores ciudadanos, podemos crear mejores comunidades y transformar de una vez por todas este nuestro México, que en muchos aspectos tanto nos duele. Entonces, esa es la intención de estos encuentros. Yo daría espacio para alguna pregunta. La idea es que sea un encuentro breve. Sabemos que los medios siempre estamos muy ocupados, pero si alguien tuviera alguna pregunta concreta, no participación, sino alguna pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es que si creen que el Papa toque temas en específico. Ustedes hablan de temas como en general, ¿no? La pobreza,
la violencia. Yo me voy más a los temas controversiales, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los desaparecidos, la corrupción, la Casa Blanca, porque tengo entendido que el Papa ha criticado la corrupción. Entonces, ¿creen ustedes que llegue a tocar esos temas en específico? Pues yo me atrevería a decir que de la Casa Blanca no va a venir a hablar el Papa porque no es su tema, pero sí, yo creo que la elección que ha hecho de los lugares, pues ya nos está anunciando que se va a referir al tema migratorio, por supuesto, que se va a referir al tema de los desplazados, ahí está, y también de los indígenas y su problemática, ¿no? Pero por otro lado, sí creo que el énfasis que se pone en los comunicados oficiales de que el Papa viene a una visita pastoral, no se va a meter en asuntos internos. Yo así lo veo y así lo espero y así lo han planteado en este sentido. Que va a hablar de migración, evidentemente que lo va a hacer. Que va a hablar de indígenas, por supuesto que sí, si no hubiera elegido otro lugar y no ir al centro de esto, ¿no? No sé, Luis, ¿tú cómo lo ves? No, yo estoy de acuerdo contigo, Mari, que creo que no va a tratar algún tema en específico, va a dar criterios generales, posicionamientos precisamente para en general, y tampoco lo puede hacer porque es un extranjero, es también un líder religioso y por otra parte pues también pues es una autoridad, ¿verdad? Y en este sentido pues tampoco creo que vaya a venir a hacerlo. Ha dicho muy claramente el nuncio que pues en este sentido pues viene a animar a los mexicanos, pero para que los mexicanos resuelvan sus problemas ellos mismos. Gracias. Es la cuarta o quinta vez que escucho la preocupación desde la intelectualidad católica, desde los católicos, sobre una legítima preocupación de que la visita del Papa quede solamente en el espectáculo, en el sombrero de charro. No sé cuántas veces he escuchado de que no quede en el sombrero de charro, y sin embargo la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Nunciatura, anunciaron que la transmisión, la elección de los fotogramas, la elección del ritmo de la visita del Papa Francisco, al menos televisada, va a ser por las empresas que son especialistas en hacer teledramas y en hacer precisamente un espectáculo en la realidad. ¿Cómo hacer desde la catolicidad, desde las diferentes organizaciones, cómo evitar este juego de espectáculo y de superficialidad? ¿Y cómo ven ustedes que algunas organizaciones pueden desafanarse precisamente de esa fantasía y hacer un trabajo en la acción, en la concreción de las catequesis, en la concreción de lo que realmente necesita el país para ser transformado desde el mensaje evangélico que seguramente trae el Papa? Bueno, yo creo que lo primero, y pues tú lo has hecho y ustedes lo han hecho, yo creo que lo primero tiene que ver con hacer análisis serios de las problemáticas y de las implicaciones que tiene un mensaje de la cabeza de la Iglesia Católica. O sea, no se puede esperar del personaje lo que no va a dar porque no es el campo, pero yo creo que la parte de los análisis serios, la selección, que por lo que he visto en algunas de las programaciones a quienes están invitando, de distintas tendencias ideológicas y de distintos referentes, algunos creyentes, afortunadamente otros no, porque se trata de un evento que va más allá, ¿no? Pero análisis serios, que hable de esto, de las implicaciones, y algo que creo que es importante y que se agradece mucho porque es muy escaso en este tipo de eventos, que es la contextualización. O sea, que si están hablando de las relaciones Iglesia-Estado y si esto tiene implicaciones en la libertad religiosa, pues que pongan un contexto de qué se está hablando, de dónde venimos, de qué se trata, qué esto, ¿no? Yo creo que por ahí va. Y lo demás, pues llenar con paja y con basura lo que pudiera ser una oportunidad de transmitir un verdadero mensaje, ¿no? No, exactamente lo mismo que dijo la doctora. Yo creo que no hay mucho que agregar al respecto. También, pues, esto que estamos haciendo ahorita es una invitación
para poner atención pues en esto que es lo más importante, ¿no? Este mensaje social que me parece la construcción de la ciudadanía, la construcción de un país mejor, el trabajo por la justicia, por la paz, que yo creo que son temas que el Papa trata y que frecuentemente lanza a las sociedades, ¿no? Y entonces yo creo que pues ahí tenemos que poner mayor atención y precisamente este momento lo hemos pensado desde el INDOSOC para que ustedes como medios de comunicación y las demás personas que están interesados en el mensaje del Papa, pues pongan atención precisamente en estos gestos. Gracias, buenas tardes. Soy Tere García del periódico Somos Hermanos y Anunciación TV. Esta es una pregunta delicada. Yo quisiera saber si hay alguien que esté ilustrando, iluminando, haciendo como una especie de terremoto en el corazón de esa ala ultraderecha de la Iglesia Católica en México, ultraconservadora, que funciona casi podríamos decir como antes del Concilio Vaticano II, porque tiene mala formación cristiana. Las encuestas del INDOSOC nos hablan de una en general, mala formación cristiana católica. Solo el 5% de los creyentes tienen una implicación social. Entonces nos movemos en una iglesia católica donde o se vive la religiosidad popular, ¿no? Cargada de euforia, o se vive esa ortodoxia sin fundamento o sin emociones del Espíritu Santo en el interior de su corazón, y que les lleva a tener una pésima actuación social porque se infiltran como coto de poder en las organizaciones altruistas, que iniciaron siendo organizaciones pías de caridad, inspiradas en la fe cristiana, y luego acaban siendo organizaciones filantrópicas que ven este quehacer como negocio. Y ese coto de poder se infiltra en la sociedad civil, fundada por cristianos genuinos, que luego acaban siendo instituciones achicadas y desaparecidas. Entonces, si hay alguien que ya los esté curando de ese mal que tienen en su corazón, y si van a estar ellos dispuestos a no estorbar el mensaje evangélico del Papa. No tengo idea que esté en su corazón, no tengo demasiado contacto con la ultraderecha católica, pero y bueno, yo lo que podría decir es que me queda claro que el Papa Francisco es una figura incómoda, y es una figura incómoda porque dentro y fuera de la Iglesia toca intereses, ¿no? Y en este sentido, pues claro que es incómoda. Pero de ahí a que se manifiesten públicamente estos grupos, yo no lo creo. O sea, yo creo que parte de estos reductos, ¿no?, del integrismo histórico de la Iglesia Católica en nuestro país, pues no se manifiesta públicamente. O sea, yo creo que en su corazón les ha de caer fatal, pero nomás no creo que vaya a haber ninguna manifestación pública contra el mensaje del Papa Francisco. Creo que sería políticamente incorrecto, y de lo que sí saben es de lo políticamente correcto, ¿no? Yo no creo que vaya a haber, no sé. No, y también supongo que, no lo podemos saber a ciencia cierta, pero la información que maneja el Papa, pues es una información, yo creo, de altísima calidad, y entonces sabrá por dónde vienen también, como decimos, los tiros, ¿no? Pero igual sí toca su corazón, ¿eh? Sí, igual sí, ¿por qué no? Gracias, buenas tardes. Se nos presenta un panorama pues caótico de este país, y no vamos a ocultar la realidad, en el que pues todos de alguna manera somos corresponsables. En este sentido, quiero saber cuál es la responsabilidad de la Iglesia Católica de este México que estamos viviendo, sumido en la violencia, en la corrupción. ¿Qué es lo que ha dejado de hacerla, en este caso, la institución que, como usted decía, pues más del 80%, o es la tercera institución que tiene mayor confianza en el país, por una parte? Por otra,
¿Qué es lo que ha pasado en esta realidad también de la misma Iglesia Católica, tomando en cuenta de que ha bajado el catolicismo en México? Hablemos el caso de Chiapas, donde la diversidad cultural y también religiosa pues ha llevado a las confrontaciones, e incluso ahí se está viviendo de que solo el 58% de la población es católica, cuando a nivel nacional es el 83%. ¿Vendrá acaso el Papa una reconquista para evangelizar y llevar más fieles, más devotos a esta religión? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que está muy claro es que lo que la Iglesia tiene que seguir haciendo, y si no lo ha hecho adecuadamente, pues es la formación. Y formar al cristiano, al creyente, en un compromiso social. O sea, lo que nos decía la doctora hace un momento, acerca de que el compromiso social parece no estar ligado con la fe, pues es algo que no se sostiene. Entonces la Iglesia tiene que seguir insistiendo por allí, y yo creo que es lo que ha hecho el Papa desde el inicio de su pontificado. Decirnos muy claramente que la fe obra por la caridad y que se realiza en la justicia. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y con respecto a lo otro, creo que hoy ya no se plantea una reconquista a nivel religioso de aquellos que han abandonado la Iglesia, sino simplemente de lo que se trata es de trabajar juntos, a partir de unos valores universales, de la construcción de una sociedad y de más justa, más equitativa, y entonces allí todos cabemos. El propio Papa en muchos momentos ha mostrado pues este compromiso con un ecumenismo amplio, y ya ha trabajado con rabinos, ha trabajado con pastores protestantes, el trabajo, por ejemplo, que ha hecho sobre Laudato Si, al cuidado de la naturaleza, pues no solamente lo ha manifestado para los católicos, sino lo ha manifestado en un sentido amplio para todos los demás creyentes, ¿no? E incluso pues para los que no creen en Dios también, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Nomás agregaría que pues de lo que sabemos, de lo que hemos escuchado al Papa Francisco, su discurso es el más lejano de una iglesia de cristiandad. O sea, esa es una categoría que está fuera del discurso del Papa, y pues ahí está su mensaje en el video de enero, ¿no? Que está hablando, está aludiendo al diálogo interreligioso para la construcción de la paz, de decir, quienes crean lo que crean, ¿no? Vamos a trabajar por la paz. Entonces yo creo que eso es muy contrario, totalmente contrario a lo que es el Papa. Y una cosa que creo que se conoce poco, pero que a nosotros en Indosoc nos ha tocado ver muy de cerca, y es el trabajo que en las zonas de mayor conflictividad social, y específicamente me estoy refiriendo a Michoacán, y me estoy refiriendo al caso de Guerrero, y al caso de Oaxaca, ¿no? Donde están trabajando personas, laicos y también religiosos, sacerdotes, religiosas de la Iglesia Católica y de otras religiones cristianas que están trabajando en común por una cultura de la paz, ¿no? Y entonces pues yo creo que este es el mensaje. O sea, no se trata de que no se nos salgan de la iglesia o de regresar a los que están allá afuera, ¿no? Sino decir, vamos a trabajar por los problemas que nos atañen a todos, de distintas religiones, pero no creyentes, ¿no? Yo creo que es el mensaje de lo humano, y ese mensaje apela a todos. Y yo aquí lo que tengo la impresión es muy pronto para poder calibrar, pero lo que hemos visto también desde Indosoc es que jóvenes formados en una cultura absolutamente secular, que no tienen ningún contacto con la iglesia, que se han acercado a distintas instancias de iglesia por lo sugerente que resulta el mensaje de Francisco. Es decir, aquí hay algo que no huele a doctrina, aquí hay algo que no huele a consigna, anatema, ¿no? Y que se están acercando. No sé qué significa eso, como digo, es muy pronto para calibrar, pero si lo que significa es un mundo más humano, pues lo demás es lo de menos, ¿no? Gracias, buenas noches. Me gustaría saber un poco su postura respecto a cómo se va a aprovechar este capital social que tiene la Iglesia en esta visita al Papa,
porque si bien ustedes han comentado que no quieren que se quede solamente en que le canten los niños pobres o que se ponga el sombrero de charro o se tome el tequila, porque de alguna manera hay muchas críticas respecto a que en estas visitas, cuando viene el Papa o alguna persona importante, pues es cuando limpian, cuando recogen, cuando le dan un cambio a algunas calles o reparan algunos lugares, ¿no? Y todo lo que se gasta en estas visitas. O sea, ¿cómo hacer que la gente que no sea creyente no piense que solamente es de alguna manera como que pan y circo por esta visita de esta persona tan importante y el resto de esos millones de personas, esos millones de mexicanos que no tienen para comer o que hay tanta injusticia, hay tanta violencia que se vive todos los días? Pues cómo hacerle, ¿no? Nada más para que no se vea o que parezca que es como una pantalla. Bueno, tal vez no podemos decir lo que estén planeando en cada una de las diócesis, pero sí te podemos decir lo que estamos planeando aquí en el INDOSOC. Y precisamente lo que estamos planeando es que a partir de esta visita del Papa consideremos cuáles son sus mensajes más importantes y no dejarlos como algo pasajero, sino precisamente cómo podemos hacer que esos mensajes que deje el Papa se conviertan en realidad, que se aterricen. Y entonces allí habrá una serie de estrategias para que podamos, a partir de algunas acciones concretas, pues llevarlo al terreno de los hechos. Por ejemplo, ahora hemos estado trabajando aquí directamente con migrantes, aportando pues algunos elementos para la reflexión sobre esta problemática social, y seguramente lo que diga el Papa pues alimentará nuestra reflexión en ese entorno, en ese tema, y así igual sobre las situaciones de pobreza o de injusticia. Sí, yo creo que es inevitable que pase, ¿no? Y yo creo que es inevitable que los intereses de las grandes empresas televisivas y esto van a ser pan y circo. Eso sí, yo me quedo con la esperanza, o más bien con la certeza de que va a haber algo valioso en el mensaje de Francisco, en los gestos, en las distintas situaciones, que puede ser rescatable para esos otros que están fuera del mundo de la creencia, del catolicismo, porque lo otro, pues sí, muy posiblemente habrá pan y circo, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo tengo un par de cuestiones. La primera es, bueno, incluso las misas y los eventos tienen cierto tema, ¿no? La misa con los indígenas, el encuentro con el mundo del trabajo, etcétera. ¿Ustedes creen que de haber sido posible, quizás, porque ya de entrada ya es una agenda muy extensa, creen que hubiera podido entrar algún otro tema también de una importancia similar a los que se van a tratar? Y la otra, ya hablando, digamos, en el tema más de fe, más espiritual, la visita del Papa Benedicto fue en Cuaresma. Esta visita del Papa Francisco también es en Cuaresma. ¿Hay algún tipo de simbolismo, de signo que tenga que ver con los mexicanos, que estas últimas dos visitas sean en este tiempo tan fuerte, tan intenso? Mira, yo no creo que esté planeado, pero seguramente para los que tenemos fe significa algo. Y para lo que significa eso es que el tiempo de Cuaresma pues es un tiempo de reflexión profunda, es un tiempo de preguntarnos sobre cómo vamos, sobre qué debemos hacer. Y yo creo que los temas que va a tratar el Papa pues seguramente nos interpelarán de muchas maneras, no solamente como personas, sino también como sociedad y también como iglesia. Entonces, yo creo que si nos sirve para hacer un mejor camino cuaresmal, lo vamos a aprovechar bastante bien. Otros temas que se podrían tratar, pues sí, yo creo que hay otros muchos temas que se pueden tratar. Yo creo que el Papa ha escogido estos, ustedes saben por las noticias, por los medios de comunicación, pues de que no ha sido fácil elaborar una agenda, pero por otro lado creo que son temas coyunturales, son temas pues que el Papa tiene en su corazón y sobre los cuales quiere también decirnos una palabra.
pues vamos a dar por concluido aquí este evento. Están aquí nuestros ponentes, pueden acercarse también con confianza para hacer alguna pregunta más en corto. Y pues justo la idea era tener, digamos, una expresión simple, una expresión también de corto tiempo para generar esto que estamos buscando, que es mayor conciencia social, mayor conciencia solidaria, que seguramente será de lo mucho que trate el Papa Francisco en nuestro país, ¿no? Sin duda, pues hablando en términos cristianos, la semilla caerá en diferentes espacios, ¿no? Es decir, pero esta semilla, la idea es que nosotros estemos abiertos para que caiga en nuestro corazón, ya sea, como le decían aquí, de algunos grupos en particular, para que caiga también en el corazón de todos los que estamos involucrados en alguna labor de gobierno, para que, es decir, esto sin duda así sucede. Hay una semilla, hay una palabra, hay algo que nos está invitando el Papa y cada uno de nosotros dará una respuesta en concreto a eso que nos está proponiendo el Papa y, bueno, más bien a través del Papa Cristo, ¿no? Entonces, sin duda por ahí será. Habrá mucho que platicar después de la visita. Para Indosoc también después de la visita será una ardua tarea la de dar a conocer y hacer énfasis en los mensajes sociales y en las cosas que podemos hacer juntos para cambiar nuestra realidad y, como dice aquí atrás, ¿no?, para que pues juntos construyamos una realidad más justa, que al final de cuentas es el objetivo de esta institución. Por lo pronto les agradecemos mucho su participación, en esta ocasión en especial a los medios, a los reporteros, a los que nos han acompañado ya en varios espacios. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que siempre es difícil trasladarse, que a veces no les damos mucha nota, también hay que decirlo, pero les agradecemos mucho estar aquí, que puedan ustedes tener pues algo más de información, ¿no? Ya me están haciendo caras, ¿no? Y pues muchas gracias y estamos en comunicación. Muy buenas noches.